Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este primer video de estas clases en línea a propósito del taller de escritura inicial. Quiero darles una cálida bienvenida. Estamos todos removidos por los recientes cambios y porque este es un tiempo terriblemente incierto. Así que nos cuesta un poco la concentración en la vida, imagínense también en la escritura. Entonces, pienso que tal vez hay dos posibilidades frente a crear, ¿no? Una tiene que ver con querer contar, porque uno necesita contar, ¿no? Como parte de la superación de un trauma. Yo imagino que todos ustedes, que cada uno de ustedes viene de una situación personal bastante singular, que tiene connotaciones que se me escapan. O sea, tal vez muchos de ustedes están viviendo algo tan terrible como padres que no tienen trabajo en este momento, o familiares que han sido despedidos, tal vez alguna catástrofe familiar. También nos enfrentamos a esta situación tan terrible que es tener siempre a mano un dispositivo, ¿no? Y vernos en este ejercicio escópico absurdo de estarnos observando mientras hablamos, ¿no? No observamos al otro, nos observamos a nosotros mismos. Entonces, es como un ejercicio de espejo, ¿no? O sea, nos miramos y ese que nosotros miramos no reconocemos. Entonces, porque siempre uno se imagina de otra manera. En fin, estaba pensando que no quería que este video sea tan largo y empiezo divagando un poco. Estoy grabando desde mi casa, obviamente va a haber bulla, van a escuchar a gente vocear, mi vecina está llamando a su hija. No hay circunstancias ideales, pero mi interés es que esta materia se desarrolle de una manera que les permita a ustedes avanzar en sus ejercicios de escritura, porque muchos de ustedes ya tienen experiencia como creadores. Es más, se han definido incluso por un género, ¿no? Muchos saben que su línea de expresión va a ser la poesía, otros saben que su línea va a ser la narrativa. En todo caso, la creación nunca va sola, o sea, los géneros nunca van solos, la narrativa nunca va pura y la poesía nunca va pura, o sea, siempre hay que entender el ejercicio o el oficio de la palabra como un ejercicio perpetuamente fluido, perpetuamente en diálogo con absolutamente todo. Entonces, con esta entrada quería decirles que esta materia, que es el taller inicial de narrativa, ha sido modificada en su contenido. Pensábamos que esta materia lo iba a tener una continuación, ¿no? Pero en la reforma de la malla pues ya no va a ser así, solamente aquellos alumnos que opten por la opción de escritura y de edición van a poder ver un módulo más que va a ser el taller avanzado de narrativa. Entonces esta materia se vuelve fundamental porque sería realmente el único contacto que muchos alumnos tendrían para conocer su voz, para experimentar con su voz, con lo que tienen que decir. Entonces, dicho esto que estoy comentando, voy a empezar a revisar el sílabo. Se trata, entonces, este video de que yo rescate algunos asuntos puntuales del sílabo y les explique cómo vamos a llevar esta materia. Entonces, si están conmigo y pueden acompañarme, voy a empezar a revisar el sílabo que ustedes tienen subido en el SGA. Tal vez el que tengo acá no tiene la firma de Raúl, pero bueno, son variaciones. En fin, cosas de... Ok, entonces, la primera cosa que necesito decirles es que gran parte de estas reuniones que van a tener conmigo las vamos a hacer a través de plataformas virtuales como Zoom. Había pensado en un en vivo de YouTube, pero me enteré que hay que tener cerca de 1000 seguidores para poder hacer en vivos, ¿no? Y otras cosas, otras configuraciones que estoy averiguando, pero estoy dando con otras plataformas que no sea Zoom, porque me parece que va a quedar muy colapsada. Entonces, veremos otras formas. Entonces, les pediría que, tal vez, yo sé que a muchos de ustedes no les interesa ni quieren contaminar también sus redes sociales con presencias indeseables de otras voces, pero tal vez sea el momento de pensar por ahora, solamente por ahora, de abrir un Facebook o abrir un Instagram o tener su canal de YouTube, mientras encontremos una plataforma estable para poder sostenernos, ¿no? La idea no es que vayamos migrando de aquí a allá, sino que encontremos una plataforma en la cual podamos quedarnos. No voy a hacer grupos de WhatsApp, me parece que ya tenemos diferentes voces y más de un discurso cruzado.
Entonces vamos a intentar, ese tipo de privacidad, la del teléfono, pues vamos a tenerla bajo control, así que no creo que sea pertinente los grupos de WhatsApp. Vamos a tener todas estas plataformas de las que yo les hablo y los correos electrónicos y tenemos Moodle, o sea, vamos a estar más que comunicados. Entonces, bueno, entonces, les decía, vamos a migrar a la virtualidad y este tipo de clases van a ser clases lo más parecidas a que ustedes tomen un taller de escritura online, ¿sí? Entonces, en este tipo de talleres de escritura, no es que necesariamente siempre está presente el tallerista, sino que se requiere de una responsabilidad individual de cada alumno al momento de llevar adelante su experimentación. Insisto en que escribir en este momento puede ser muy complicado, primero porque la realidad nos está devorando. Entonces, poder encontrar un espacio íntimo de reflexión, un espacio donde podamos tocarnos a nosotros mismos y decir qué es lo que queremos decir, y más aún escribir bajo consigna, sé que es muy complejo. Entonces, entenderé también cómo serán sus ritmos de escritura. Vamos viendo, vamos tocando de oído, porque pienso que esta materia en particular o nos va a aflojar, nos va a permitir verbalizar muchas cosas que tenemos dentro, o va a significar un bloqueo porque de pronto no están en condiciones de contar nada. Así que yo entiendo que nos enfrentamos a ese desafío, porque también yo lo siento. Yo también siento que por un lado tengo muchas cosas que decir, pero por otro lado no encuentro las herramientas suficientes para decirlas, porque cuando uno atraviesa un trauma no hay lenguaje. En fin, les dejo todas estas ideas para que las piensen. Entonces, nos virtualizamos, cambiamos de plataforma, no vamos a estar en presencia. Segundo, las reuniones de todos juntos vamos a reducirlas a un mínimo, ¿sí? O sea, estas charlas de Zoom van a ser eventuales, tal vez unas 7, 8, 5 a lo largo de todo el semestre, no lo sé, dependiendo de nuestras necesidades, pero obviamente las vamos a tener. Otra cosa es que no se van a quedar por asistencia. Todo el mundo de planta, o sea, de entrada, va a poder pasar la materia. Obviamente tienen que cumplir con las asignaciones, pero no van a quedarse por asistencia. Esta materia no va a calificar los ejercicios de escritura. Es decir, no es que si ustedes tienen un texto o sea, no hay una rúbrica que pueda colocar un cuánto a una propuesta de trabajo. O sea, me parecería un poco injusto. Lo que podría decir es, por ejemplo, te pedí que escribas en una casa y resulta que me has terminado escribiendo una carta de amor. Entonces, incumplirse tiene 0. Tendría que verlo. Okay, en principio no voy a calificar los ejercicios de escritura, pero obviamente voy a calificar cumplimiento. Por lo tanto, entonces esta materia va a tener otras formas de evaluarse. Una de las cosas que me observaron cuando dicté este taller el semestre pasado es que los chicos querían escribir más y hacer menos estudios de autor. Yo creo que los estudios de autor, el revisar, leer las obras de otras personas es profundamente importante, porque de esa manera vamos a entender cómo accionan esos mecanismos internos, porque un texto es una intención. Esto que estoy diciendo ahora me complica un poco. Un texto es una intención. Un texto es una propuesta de sentir, una propuesta de jugar, una propuesta de construir una sensación, o de construir una narración, o de llevar al lector, o sea, una traslación de un estado a otro, ¿no? El texto es un viaje, es un puente, es un canal. Por lo tanto, el lector no puede empezar y no puede terminar igual mientras atraviesa lo que ustedes han construido, ¿sí? Entonces, hay parámetros para entender eso, ¿no? Entonces, muchos autores, muchos escritores han desarrollado a lo largo de toda su carrera, o han nacido algunos con el don, con la habilidad para construir ese mundo mucho mejor que otros, ¿sí? Otros estamos buscando la voz, otros lo logramos una vez, no lo logramos más. Entonces depende, ¿no? Depende de cuáles sean esas circunstancias y esas habilidades. Y la única forma para poder entender cómo funcionan estas fuerzas extrañas, esos mecanismos internos, ese entramado está dentro de esa bestia, digamos, esas entrañas de la bestia, es entrar y mirar, estudiar. ¿Qué hizo aquí? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces, la idea es que ustedes experimenten y miren. Y vamos a hacer estudios de autor, es decir, vamos a leer mucho y sobre lo que leamos vamos a deconstruir. Bien, sigo revisando entonces.
este sílabus. Por ahí nos han pedido también una biografía, entonces la he hecho mínima, 4 o 5 líneas de cosas que yo creo que son esenciales del profe. Está también nuestras clases, tenemos clases los sábados. Yo sé que no es una hora que nos hace completamente felices, pero bueno, el sábado es un poco más tarde, ¿no? 10:30 de la mañana, y si esto no siempre serán presenciales, así que bueno, pues por un semestre no pasará absolutamente nada. Llegaremos y tomaremos café, sí, ya estaremos todos bien durante una hora, un par de horas. Entonces, clases los sábados de 10:30, de 10 a 1, de 10 a 1. Bien, entonces esta materia va a atravesar todos los géneros que tienen que ver con el concepto de narrar. Entonces yo propongo un recorrido panorámico por 3 géneros, que van a ser cuento, novela y ensayo. Y vamos a ver cómo estos géneros no viven puros, sino que se mezclan, se hibridizan, porque así funciona el proceso creativo, ¿verdad? No, nada está completamente puro. Entonces, esta materia también va a contemplar algo que se llama la entrega de proyectos. A mitad de semestre vamos a tener un proyecto que ustedes van a pensar cuál es. Ustedes van a trabajar un libro de cuentos, un proyecto de libro de cuentos, o pueden trabajar un proyecto de novela, o pueden trabajar un proyecto híbrido, es decir, una novela ensayo, un conjunto de cuentos que funcionen como el desarrollo de una idea. Tendríamos que pensar. Entonces, la primera entrega será a mitad del primer semestre, y digamos algo parecido a un esquema general será al final de la materia, o sea, al final del semestre. Hablo de esquemas porque mientras desarrollan sus asignaciones y tienen las demás propuestas de otras materias y tienen que leer y hay mucho material y muchas cosas que hacer, entonces tal vez no puedan pues, desarrollar la cabalidad y decir, mira, pero eso lo termina en novela. Entonces, imposible, ¿no? Pero podemos estudiar el esqueleto y ver de qué manera ese gran plan general, ese mapa de ruta, pues podría funcionar. Nuestras voces son para mejorarlo. Otra cosa que ustedes deben saber y que es muy bueno es que vamos a tener la visita de escritores que van a acompañarnos en el camino. Entonces vamos a tener invitados, no digo sorpresa porque los voy a anunciar, para comentar ciertos elementos de nuestros textos. Bien, aquí dice, ¿no? Las sesiones van a involucrar diálogos con novelistas, cuentistas y ensayistas para que ustedes sean acompañados. Bien, entonces otra cosa que creo que es importante es el concepto de reescritura, que ustedes ya lo conocen, y el concepto también de autocrítica, ¿no? El entender que esto no sé quién lo dijo, pero un escritor es un reescritor, básicamente. Y las voces de los demás construyen un taller y son un ejercicio de escópico, ¿no? De espejo. Y obviamente nuestro planteamiento del texto es único y singular, y claramente uno sabe qué quiere decir, pero muchas veces la mirada de los otros nos ayudan a construirlo un poco mejor. Así que también requiere, no sé si la palabra es humildad, ¿no? Pero autoconciencia, ¿no? De que no siempre nuestros ejercicios son cabales. Así que la autocrítica es esencial, y también tener un muy buen oído para saber qué hay que modificar y qué no. Tengo acá, ¿no? Desarrollo de autocrítica, paciencia y perfeccionamiento del trabajo literario. Sí, saber escuchar es importante. Acoger los cambios que ustedes piensen son importantes, ¿no? O sea, usted no sabe cuando tiene algo claro, ¿no? No lo sabe, entonces es más fácil. Bien, entonces, otra cosa que tengo que decirles es que no hay una prueba parcial. Esta no es una materia de pruebas parciales, pero sí sumatoria. Ustedes saben cómo yo funciono. Ustedes saben que a lo largo del semestre hay una serie de asignaciones que van a ser las asignaciones usuales de todas las materias: lecturas, cuestionarios de lecturas, microensayos, y en algunos casos tal vez consignas creativas que puedan ser evaluadas a partir de determinadas rúbricas. Y todo eso junto, todo lo que se sume y se desarrolle, va a ser el equivalente a pues su nota parcial. Pero no va a haber un examen sumativo ni al final del primer semestre, ni a mitad del primer semestre, ni al final ni a mitad del semestre, ni al final del semestre. Ustedes me entienden. O sea, no va a haber un examen
sumatorio, sino más bien va a ser el equivalente a la acumulación de todas las tareas de clase. Pero sí va a haber un examen de recuperación. Eso iba a ser concretamente, y lo tengo acá dicho, ¿no? Vamos a hacer un estudio de autor para que ustedes puedan ahí desarrollar. Estudio de autor llamo yo a elegir un elemento de un escritor de un texto y ver de qué manera lo ha desarrollado. Nos vamos a mantener en contacto a través de los correos electrónicos y pues ahí les mandaré novedades, links y cosas que ustedes tienen que desarrollar. De hecho, este video ustedes lo están recibiendo justamente para que puedan escuchar y entender de qué va este mapa de ruta, esta línea de trabajo, pues, y sepan a qué enfrentarse. Entonces, ahora estoy ya en el syllabus, es decir, los contenidos programáticos de la materia. Y bueno, entonces vamos a empezar en la primera sesión. La primera sesión no vamos a tener un encuentro en vivo, es decir, no vamos a vernos, pero sí ustedes van a tener una lectura. Luego de este video que estoy haciendo, voy a generar otro video un poco más pequeño para referirme al primer texto de lectura, que es de un escritor llamado Lin Yake, ¿sí? Que ha reflexionado acerca del tema del COVID, pero más acerca del tema del COVID, porque ustedes están escuchando ya mucho acerca de esto, de pronto están algunos un poco hartos del mismo discurso. Entonces, lo que nos propone Lin Yake en ese texto se llama Cuando esta epidemia se acabe, nos quede la memoria. Nos plantea qué sucede con los estudiantes de letras, ¿sí? Porque es importante hablar de esto, porque es importante escribir y porque es importante recordar, porque este proceso histórico no viene suelto, ¿no? Hemos atravesado a lo largo de nuestra historia civilizatoria momentos de clímax, o sea, de auge de civilización, y momentos de caída de civilización, y estamos claramente en un momento de caída de civilización. ¿Y qué se espera de los creadores en este momento? ¿Cuál es, no digo su compromiso, ¿sí? Pero cuál debería ser una propuesta ética para acompañar al resto de la sociedad en este momento dramático? Y bueno, no quiero detenerme mucho ahí porque de eso va a tratar el siguiente video. ¿Ok? Entonces, sobre este texto, ustedes van a tener que desarrollar una propuesta de escritura, sería su primer propuesta de escritura, acerca del tema de la memoria. Y van a tener que hacer un ejercicio que tenga relación con la memoria. Ejercicios, ya les voy a explicar luego en el correíto en qué consiste, pero básicamente va a ser relatar una estampa que tenga que ver con este momento de su vida, que ustedes piensan van a recordar en el futuro, ¿no? Una memorabilia, algo recordable, algo digno de compartir con los demás. Bien, para la siguiente semana vamos a plantearnos acerca de qué es la ficción. Esto espero que sea una sesión muy interesante porque esta naturaleza de lo que es la propuesta de escritura, la ficción, la realidad, estas grandes palabras, ¿no? Lo veraz, lo verosímil, lo creíble, lo fantasioso, lo real, lo literal, son palabras que inevitablemente están rodeando el proceso de la escritura. Así que para esto vamos a tener dos lecturas, una lectura sobre Terry Eagleton llamada La naturaleza de la ficción y otra de Muñoz Molina, ¿no? Y sobre esto, pues con estas lecturas que van a estar muy bien pautadas, o sea, ustedes van a tener un textito donde se van a desarrollar líneas principales a partir de las cuales vamos a desarrollar un diálogo, pues ustedes van a conversar, ¿ok? Tienen ahí también un ejercicio de escritura donde van a tener que contarme dos historias, una sí pasó, otra no pasó, y vamos a tener que averiguar cuál sí pasó y cuál no pasó. La siguiente semana vamos a trabajar acerca de las voces que nos influencian y nos construyen. Entonces vamos a leer dos textos muy cortos, uno es de Pedro Mayral, un narrador argentino, y otro es del famosísimo Truman Capote, novelista norteamericano, cuentista también, que tiene un prólogo en Música para Camaleones que explica por qué se hizo escritor. Entonces lo que me interesa saber a mí es qué voces los han construido ustedes, los están construyendo, ¿no? Y bueno, lo que les pido es una especie de microensayo donde se reflexiona acerca de cuál es mi linaje, si ustedes se sienten tejidos a un linaje o no, y
con qué voces de ese enorme coro ustedes quisieran tejerse, ¿sí? Ya les diré también cómo lo van a hacer. Ok. Y hay otra propuesta de escritura también, de pronto las dos son mucho. Voy a pensarme el hecho de aportar la otra. Ok, en la siguiente semana viene algo que me gusta muchísimo, es el tema de los sueños. Vamos a construir ideas a partir del tema de lo onírico. ¿Vieron? Ya son una serie. A partir del tema de lo onírico. Entonces vamos a leer un prólogo de un libro muy bello acerca de cómo han funcionado los sueños, ¿no? ¿Qué es soñar y por qué el sueño es una especie de puente, de nuevo lugar entre lo que deseamos, imaginamos y en algunos casos profetizamos? Y que está en un libro de la editorial Ciruela que se llama El mundo bajo los párpados, un texto precioso. Y bueno, también tienen otras propuestas de lectura. Yo creo que de todas estas propuestas de lectura, yo me entusiasmo mucho y pongo muchas lecturas, pero calma, de pronto no hacemos todo. Me gustaría que leamos Los senos maravillosos de Karina Sánchez. Y pues sobre ese texto, que lo vamos a leer entero porque no es muy largo, vamos a ver cómo ella ha trabajado el tema de los sueños. Y claro, ¿no? Y van a tener que ustedes escribir un sueño, pero van a tener que darle un carácter narrativo. Y bueno, y luego ya viene ya algo mucho más especializado. Yo creo que también ahí viene un pocotón de lecturas aquí en el límite del cuento, la novela y otras formas narrativas, pero al mismo tiempo líquidas. Yo creo que me quedaría con Cuento Novela de César Aire. Es un texto de una carilla y media, ¿no? Donde te dice que para él diferencia el cuento de la novela. Es como muy interesante. Y también otro texto. Yo añadiría aquí un texto nuevo que lo acabo de descubrir porque me lo recomendó una amiga, que es Daniela Alcíbar, también escritora. Se llama La muralla y los libros de Borges. Lo leí y dije, es muy cortito, lo podemos leer. También La muralla y los libros de Jorge Luis Borges. Y tal vez La enfermedad y las metáforas. Y sus metáforas de Susan Sontag. Y ya no leemos a Mario Beratti, porque de pronto es como demasiado, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? Hay una investigación, pero de pronto no la hacemos y pensamos otra cosa. Algo que necesito decirles, jóvenes, es que el sílabus no es una camisa de fuerza. El sílabus no es una celda que nos condena a seguir a pie juntillas lo que el docente pone allí. Un sílabus es una propuesta, es como una intención. Nadie dice que vamos a cambiar absolutamente todo, y entonces resulta que mi materia se llama taller narrativo y vamos a terminar dando zapateo 2, abanico 5. No, ¿ok? Pero de pronto uno dice, caray, hay mucho, o bueno, no están respondiendo tan bien, voy a cambiar estrategia, o qué bien leen los chicos, entonces de pronto están ávidos de lecturas, les voy a dar una cosa más, ¿sí entienden? Entonces, esta es mi propuesta. Obviamente vamos a dialogar sobre ella y vamos a ver qué funciona y qué no. No se preocupen, nada aquí funciona ni con látigo ni con coacción. Entonces, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo qué funciona y qué no. Yo también diré, bueno, tal vez este texto el grupo está motivado o el grupo no está motivado, voy a buscar algo más simple, o de pronto sí puedo subir un poco la valla, ¿entienden? Así funcionan, porque luego te preguntan, ¿el docente cumplió con el sílabus? No cumplió porque en la lectura tal, en lugar... Son cosas absurdas, así no funciona. Entonces, vamos viendo, ¿no? Como dicen los músicos, vamos tocando de oído a ver qué va y qué va, pero al menos estas lecturas son las que yo creo que podrían funcionar, pero en el camino digo, tal vez hay mucho o tal vez hay poco. Bien, entonces de ahí, luego de revisar estas narrativas fluidas, vamos a concentrarnos en el tomo de cuentos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que...? Hay varias sesiones, me parece que son dos o tres, donde vamos a leer lo más cercano a un tomo de cuentos entero. Entonces he buscado tomos de cuentos que pueden funcionar bien, como por ejemplo Puñal de Santiago Páez, que es un tomo de cuentos que está muy unido, o sea, cada texto es como la carta de una baraja total que funciona en conjunto, ¿no? Entonces puede ser eso, porque aquí digo todo, a ver, sí, está Puñal para entender cómo Santiago Páez ha construido Puñal. Ya, y estoy pensando que aquí también podemos proponer otro cuento conjunto, ¿no? Aquí he puesto esto de La loca y el relato de un crimen, que yo creo que lo podemos reconsiderar. No sé por qué he puesto esto, debería estar en otro lado. Por el momento digo Puñal. Podríamos ver otro texto que funcione conjuntamente. Tal vez Las criaturas de la noche de Dávila, lo voy a subir, está un poquito más abajo del sílabus, pero lo podría subir. Pero bueno, por el momento está Puñal y veamos cómo funciona Puñal en coro, ¿no? Y por qué es un buen libro de cuentos. Luego, en la siguiente propuesta, vamos a leer El álbum de familia de Gabriel Alemán,
¿sí? Pero vamos a acompañarlo de una lectura acerca de la memoria y la historia, que es de Enzo Traverso, y aquí nos va a acompañar alguien que está haciendo un estudio sobre álbum de familia, que es una alumna de ciclos superiores que ya se va a graduar, que es Nicole Suárez. Ella va a estar presente en la clase y pues va a ayudarnos a entender cómo funciona álbum de familia de Gabriel Alemán. Recuerden, son estudios de tomos de cuentos. Y bueno, ahí creo que para la semana final ustedes van a tener que dividirse en equipos y vamos a revisar diferentes tomos de cuentos que funcionan de esta manera que les digo, ¿no? Como una construcción total, equilibrada y muy bien pensada. Entonces tenemos Las criaturas de la noche de Jorge Dávila, que digo, de pronto lo subo, no lo sé, o no quedo con puñal. Un extraordinario libro de cuentos que casi no le han hecho muchísimo caso, que es De luto, de Carolina Andrade. Está de Pubis Equinoccial, de Raúl Vallejo, que es un texto de cuentos eróticos. Y también Los últimos hijos del bolero, de Raúl Pérez Torres. Y yo sumaría uno más, sumaría Los 13 relatos de César Dávila, pero creo que no lo voy a poner y solamente me voy a quedar con estos. No, obviamente todo este material va a estar escaneado, va a estar en el folder y ustedes van a poder acceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese texto? Con esa clase, ¿no? Que obviamente va a ser una clase por Zoom, y vamos a conversar sobre cómo funciona esa cohesión narrativa, esa cohesión de historias que queda muy bien equilibrada. Pues vamos a tener que ver eso, ¿no? O sea, el ejercicio coral, la construcción coral de esos tomos de cuentos. Ahora, aquí hay algo más que no les he dicho. Hay algo que se llama la pizarra. La pizarra no es Moodle, es una plataforma que estoy implementando que nos va a permitir subir textos largos, tal vez en algunos casos, y abajo los compañeros van a opinar. Estoy viendo qué tal resulta. Si la pizarra no funciona, pues vamos a trabajar con Moodle, pero la idea es que suban ejercicios de escritura, ¿ok? A partir de las cosas que yo les diga. He hablado del contenido, pero si ustedes se fijan, en cada uno de los bloques también hay ejercicios de escritura, y eso, ¿no? Entonces la semana que viene ya viene, porque ya llegamos a la semana 8, que es la semana de la primera evaluación parcial, y ustedes ahí van a tener que presentar, pues, cuál sería su proyecto de escritura final, ¿no? O sea, ustedes van a trabajar un libro de cuentos, o de pronto les interesa trabajar una novela. Entonces la idea es que ustedes en ese momento, los que están en el taller, me expliquen y me digan cómo va a funcionar, ¿sí? Entonces, para tener una idea general de qué es lo que quieren contar. Como somos muchos, tal vez podamos dividir las sesiones, ¿no? Nos tomamos esa sesión en la que viene, todo depende, yo retrocedo un poco más. Entonces, pronto nos tomamos esa semana y la que viene y ya ven, para alcanzar todos a escucharnos bien. Ok, en las siguientes semanas viene Toda novela es un misterio y vamos a revisar historias que empiecen todas con algo cerrado. Sí, esa es la primera pregunta que me haría, ¿no? Piensen en historias, chicos, donde el detonante sea una caja cerrada, una casa cerrada, un cuarto cerrado. ¿Sí? Y hasta qué punto el misterio moviliza la acción. Entonces, aquí vamos a leer un texto de Sandra Araya llamado Un suceso extraño, y ojalá nos pueda acompañar para que ella explique más o menos cómo construyó su historia. Ya vamos deslizándonos hacia la novela, ¿no? El cuento se queda, el estudio del cuento, y vamos al segundo semestre al tema de la novela. Y bueno, aquí vuelvo otra vez toda novela es una propuesta estructural, entonces vamos a revisar, como me interesa mucho hacer hincapié en ecuatoriana, siempre en ecuatoriana, vamos a leer fragmentos de Tribusi de Carlos Béjar y van a ver cómo esta es una novela muy psicotrópica y muy extraña y muy experimental. Luego seguimos estudiando novela, Toda novela es un espacio. Vamos a leer también fragmentos del Rincón de los Justos, ¿sí? Y vamos a tener una batería de trabajo. Y luego viene, la semana del 12, otra vez vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo estamos hasta ese momento y volvemos a presentar borradores de sus proyectos. Entonces vamos a ver cómo va ese proyecto de libro de cuentos, quién ha avanzado, qué no, qué les interesa. Y lo mismo, vamos a ver cómo va ese proyecto de novela, quién ha avanzado, qué no, qué les interesa. De pronto ya tienen el primer cuento y ese va a ser como el que va a lanzar la línea de trabajo, o ya tienen el primer capítulo de la novela, o ya lo volvieron a reconsiderar y no quieren hacer eso. O sea, es muy interesante. En la materia que di en el ciclo pasado, que era esta misma, pero con alumnos de ciclos superiores, dimos con proyectos muy interesantes. Por ejemplo, vimos el caso de alguien que quería construir una novela que sucediera en un hotel, ¿no? El hotel iba a ser el eje centro de toda la historia. Otros querían contar novelas que sucedieran en Guayaquil y que tuvieran que ver con sucesos
históricos, ¿no? Otros querían cantar novelas íntimas y familiares, otros tenían unas construcciones poéticas preciosas, querían darle un carácter novelado, o sea, por cada individuo hay una propuesta, y eso es lo extraordinario. Entonces es lo que tendrían que ustedes que preguntarse, ¿no? O sea, si yo estoy aquí, ¿qué tendría que contar? Siempre he querido contar esto, veamos qué forma tiene. Ok, entonces seguimos estudiando novela. Aquí me interesa ver estas novelas que trabajan sobre hechos ficticios. Entonces vamos a ver un video, creo que ustedes lo han visto, pero de pronto un fragmento de Un secreto en la caja de Javier Izquierdo, ¿no? Para que vean cómo se construye un todo a partir de la nada, porque ustedes saben que Marcelo Chiriboga no existe, y aquí van a tener una tarea creativa, y es que quiero que imaginen portadas para los libros de Margarita Sáenz. Margarita Sáenz es una escritora imaginada, inventada por Marcelo Báez. ¿Sí? Entonces vamos a tener vamos a hablar tengo acá todas novelas, un invento que se sostiene, entonces vamos a leer y vamos a opinar y vamos a pensar. Sigo, semana 14, ¿ok? Aquí vamos a ver, ya nos deslizamos hacia lo híbrido, vimos cuento, vimos novela, ahora vamos a ver algo que se llama novela de ensayo ficción. Vamos a leer un fragmento de Walter Benjamin, ¿sí? Y vamos a revisar, no de Walter Benjamin, perdón, es un texto que se llama Un final para Benjamin Walter, de Alex Chico. Me interesa que revisemos un fragmento de Siberia, de Daniela Alcíbar, y también de Te Faruru, de Javier Izquierdo. Fragmento. Y Daniela Alcíbar, ojalá nos pueda acompañar. La vamos a invitar. Hay más escritores invitados, solamente que no los he mencionado porque estoy volando para que no se me haga un video de larguísimo. Entonces, pues la idea es hacer esto un poquito más corto, ¿ok? Y finalmente vamos a concluir, ya cerrando esta materia. La idea es que cerremos con un estudio de un autor contemporáneo. ¿Qué es un estudio de autor? Ustedes van a elegir a un escritor ecuatoriano contemporáneo con obra y van a elegir de él un libro de cuentos o una novela, y van a ver de qué manera él ha armado sus estrategias narrativas. Es un ensayo corto, no más allá de unas 3, 4 hojas, donde ustedes elijan de pronto de todo ese monstruo un cuento, o 2 cuentos, o digamos que de la novela van a estudiar personajes, o el tema, digamos, en sanguínea voy a estudiar el tema de la sangre, el tema de fluir, eso, entonces vamos viendo, ¿no? Otra cosa que creo es que en este periodo no ha habido muchas publicaciones, porque las editoriales están congeladas. Estaba leyendo una carta que me enviaron donde decían que el 70% de las ventas de los libros han bajado. Un montón, ¿no? Así que, bueno, trabajemos con lo que haya, ¿no? Para poder hacer este estudio. Y finalmente, entonces, la semana del 17 vamos a presentar el borrador final de sus proyectos de escritura. ¿Ok? Entonces, ahí sí ustedes van a tener que hablar, vamos a dividirnos en equipos. Seguramente vamos a hacerlos en 2 tandas, nos vamos a tomar un poquito más. De pronto un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, no lo sé, pero para poder escuchar y ver de qué manera pues están sus proyectos de cuentos o de novela. ¿Ok? Entonces, eso. Hay un examen de recuperación que también estoy especificando, que va a ser el estudio del libro Turba de Signos de Gilda Holst. Y bueno, esa es mi materia. Esta materia tiene un componente de creación, ¿sí? Pero también tiene un componente de estudio de autor muy alto, como ustedes se dan cuenta, ¿no? No creo que sea tan simple como decir, chicos, vamos a escribir un cuento un cuento que nos dé una sensación de lejanía. Vamos a escribir un cuento que nos dé una sensación de felicidad. Ahora, vamos a escribir cuentos donde no aparezca la palabra, donde no aparezca el sustantivo casa, o donde no aparezca el artículo él. O sea, no creo que funcione así. Creo que si queremos llevar esta materia con seriedad, y no como un taller de escritura, sino más bien como un proyecto de escritura, me interesa pues que las propuestas de lo que quieren contar vengan de ustedes. Al principio, durante las 3 primeras clases, como ustedes se dan cuenta, sí hay consignas guiadas, ¿no? Vamos a hablar acerca de los sueños, vamos a hablar acerca del recuerdo, vamos a hablar acerca de qué es verdad y qué es mentira. Y vamos a hablar acerca de algo oculto, ¿no? Una historia donde haya algo por revelar. O sea, no está todo completamente teórico. Hay guías para la creación. Pero los proyectos que presentemos van a ser proyectos donde básicamente ustedes me propongan la idea. Y entre todos vamos a irlo puliendo de tal manera que quede algo un poco más coherente, mucho más cohesionado, y después puedan seguir. Una de las cosas que me gustó muchísimo del anterior curso
es que algunos de los estudiantes están interesados en presentar, digamos, los borradores de novela o los borradores de libros de cuentos que resultaron de ese curso y van a licenciarse con eso. Entonces me parece hermosísimo, ¿no? Que no solamente sea a partir de ensayos, ¿no? Sino también a partir de propuestas de escritura. Les deseo muchísima suerte y espero que les vaya excelente con estas ideas. ¿Okay? Y bueno, ¿y qué más? No se preocupen porque todos los libros van a estar escaneados, el material siempre va a estar a tiempo, no se inquieten por eso. Y bueno, tienen mi disposición para lo que ustedes necesiten, ya sea por el correo electrónico, por las vías de la universidad o por Moodle. Así que les deseo, mis queridos alumnos, un buen semestre normal dentro de toda esta normalidad. Deseo que resistan, deseo que sobrevivan, deseo que encuentren en la escritura una red coherente, un apoyo, una manera de no volverse, de no desesperarse, ¿no? De no romper a gritar, que estamos muy cerca de hacerlo. Entonces, bueno, que este curso que he preparado para ustedes lo encuentren interesante y lo encuentren útil y que salgan pues de él pues, con más conocimiento del que tenían antes, ¿no? Y pues eso, que la escritura sea lo que siempre ha sido, ¿no? Una red, un sostén, una liberación, una grieta donde refugiarse, un grito para romper la noche o lo que sea sencillamente eso, ¿no? Una manera de entretenernos. Así que bueno, chicos, he logrado mi objetivo, que era no hablar como una lora con el video pasado. 50 minutos, estoy todavía bien. Así que les mando un abrazo, seguimos conversando, esperen mis correos, vamos a comunicarnos para acerca de la siguiente sesión. Ya saben que este sábado no vamos a vernos, pero vamos a tener estas actividades que espero que las puedan desarrollar a lo largo del fin de semana a propósito de este texto sobre la memoria, y pues lo voy a comentar en la sesión que ya tendremos en vivo el siguiente sábado, ¿ok? Mucha suerte y cualquier duda me están escribiendo, ¿sí? Les mando un abrazo. Que estén a salvo.